Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, depende en qué uso horario estén. Para nosotras, junto con la doctora Ixel Valladares, es un placer darles la bienvenida a este webinar que hemos diseñado con mucho cariño, donde vamos a hablar de estrategias de prevención y vamos a tocar ciertos puntos de burnout y de bienestar. La doctora Gala Santini Araujo, que es la coordinadora de Yoda para Latinoamérica y el Caribe, está un poquito retrasada en cirugía, pero se nos va a sumar en breve para formar también parte de nuestro panel. Acá estoy, vale, Tenemos, buenísimo, acabo de terminar. genial, excelente, tenemos invitados que no solamente son de nuestra especialidad, sino gente que trabaja en bienestar y en prevención del síndrome de agotamiento, y tenemos un panel de gente de todo el espectro de nuestra especialidad, de diferentes edades, que después vamos a tener un poco de discusión dinámica. Nos vamos a dividir en dos módulos, solamente por una cuestión de claridad, y vamos a después tener un segmento de preguntas al final. Pueden dejar sus preguntas en el Q&A, los vamos a ir respondiendo en la medida que podamos en vivo, y si no, algunas a lo mejor en el chat. Mi coequiper, la doctora, perdón, se me había ido el sonido, la doctora Itzel Valladares le va a dar comienzo al primer módulo, y bueno, estamos sumamente contentas de estar reunidos aquí, y seguramente va a ser un webinar sumamente interesante. Recordemos, vale, que Itzel es especialista en miembro superior, ella forma parte del board de FEMECOP y le agradecemos muchísimo siempre su colaboración con Yoda. Claro que sí. Muchas gracias, Gala, Vale y Ayoda por sumarse a este webinar e invitarnos. Vamos a platicar hoy de un tema que pues ahora está muy de moda, pero que a veces los ortopedistas no queremos escuchar, pero es necesario empezar a informarnos para prevenir situaciones de riesgo futuro. Para comenzar, vamos a tener la primera charla a cargo del doctor David Ortiz. Él es médico ortopedista, es especialista en medicina psicosomática, tiene un diplomado en salud mental y trabaja en la ciudad de Guadalajara en el Hospital San Javier. Doctor, por favor, si nos hace favor de compartir su presentación. Adelante, David, por favor. Estás muteado, David. Ya, perdón, ¿ya me escuchan? Sí, ¿Sí me perfecto. escuchan ahí? Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas ustedes y a todos los que nos estén viendo en este momento y los que nos verán más adelante. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinar. Para mí, la verdad, es muy emocionante. Agradezco mucho lo que es la oportunidad a Yoda y a ustedes por permitirme participar. Y bueno, un tema interesante. ¿Por qué la ortopedia y traumatología es de alto riesgo para burnout? A veces son temas que no hablamos muy poco o que realmente nos cuesta trabajo hablar. Y no me voy a detener mucho en lo que es el burnout, pero finalmente a grandes rasgos pues es un agotamiento profesional, ¿sí? Por Maslach lo clasifica en tres dimensiones con cada una de sus características. La fisiopatología del estrés crónico y todo lo que nos va dando también es alguna cuestión complejo. Y vamos de lleno a lo que es el tema, ¿sí? Lo que son los factores de riesgo. ¿Por qué importa y a quién le interesa? Pues por las consecuencias reales que tenemos y el daño a los vínculos con nosotros mismos como profesionistas de la salud o médico ortopedista, y bueno, las relaciones con todos los demás a nuestro alrededor, médico paciente, a los colegas, a las familias, las amistades y la misma comunidad. Y bueno, ahora también los estragos que son en los sistemas de salud. En un estudio del Journal del American College of Surgeons, se vieron los factores de riesgo para enfermedad mental y suicidio en médicos. Hicieron un seguimiento del 2017 al 2022
y vieron que los suicidios, por ejemplo, eran más importante el burnout y la depresión no tratada, los problemas financieros, la historia previa de trastorno mental también es de mucho peso, el uso de sustancias, el alcohol principalmente, definitivamente el estigma profesional. La ortopedia pues sigue siendo de las con más alto riesgo. Tenemos que en el J-POSNA publican una revisión de revisiones muy interesante, nivel evidencia 4, donde la tasa es variable del 16 hasta el 85%, pero situándola de un 30 a 40% en ortopedistas y residentes más del 50%. Esto es muy importante y vemos que se centraron ellos principalmente en los factores de riesgo, tanto personales como laborales, siendo positivamente asociadas a burnout por ser mujer, conflicto vida-trabajo, acoso y discriminación, estatus de minoría racial o de otras minorías, y dentro de las principales que vieron ellos también, además de estas otras, el uso de alcohol y drogas. Y tenemos también lo que son los factores laborales y como el trabajo excesivo, guardias nocturnas, deprivación del sueño, relaciones laborales estresantes entre compañeros, definitivamente, el estatus actual de residente de mucho peso, preocupación de la competencia con los demás, despido de personal, los déficits presupuestarios en los hospitales. Y dentro de la contraparte, que son los factores protectores, que es muy interesante porque de aquí pueden salir muchísimas estrategias y han salido, pues es la alta autoeficacia de cada quien, el balance entre la vida y trabajo, la satisfacción de hablar con amigos y familia y en general lo que son las relaciones con los demás, la maternidad, paternidad. Llama la atención cónyuge que trabaja largas horas. Quiere decir que, bueno, alguien nos comprende si también trabaja largas horas como nosotros. Y dentro de lo que son los factores laborales, pues es el soporte percibido entre colegas, el compañerismo, los de mayor peso junto con la satisfacción laboral. Tener igual o más de 10 años de experiencia después de la residencia, lo cual no es para todos, ¿no? Va a depender mucho de cada quien. Y bueno, la calidad de la mentoría, si tuvieron una mentoría o no, eso es oro y la verdad es que eso está empezando muy fuerte y creo que para allá vamos para mejorar en todo. El ser mentor, los deberes de investigación, además de deberes clínicos y quirúrgicos. Aquí es muy importante y quiero enfatizar porque a veces pensamos que solamente el burnout es en el quirófano, pero no, tenemos muchas situaciones fuera de quirófano que nos pueden llegar a que lleguemos a un burnout. En la TAM y el Caribe, pues tenemos esta encuesta de ISACOS, que como ven es una baja participación, fue en el 2024, solamente el 20% de todas las invitaciones atendieron a la encuesta. Y bueno, agotamiento emocional es la esfera más afectada, mayor riesgo en residentes cirujanos jóvenes también. Las tasas muy variables, por ejemplo, entre México en más de un 48-50%, que es más o menos la media de los muy pocos estudios que hay, y Argentina llama la atención que un 18%. Dentro de las conclusiones, pues como la mayoría de los estudios, urge implementar estrategias y llamado a las sociedades pues, para promover la salud mental del ortopedista. Y aquí quiero compartirles, hicimos el año pasado para el módulo de salud mental de nuestro colegio en Jalisco, 218 participantes. También no fueron muchos, pero ya es una muestra representativa y nos dimos cuenta, aunque no era una encuesta para Burnout, saqué lo que es las preguntas que se pueden acomodar mejor y vemos que es una alta frecuencia de estrés y carga emocional en la práctica ortopédica por grupos, residentes, ortopedistas generales y subespecialistas. Y también vemos que el bienestar emocional influye mucho en la atención de las necesidades de salud del otro, en este caso del paciente, con altos porcentajes en lo que son el nivel de frecuencia de las últimas 3 columnas. Y también por último, es importante señalar aquí que aunque un buen porcentaje, que son los que están en azul, de compañeros, pues han buscado algún tipo de apoyo, hay una gran mayoría, de hecho es el mayor porcentaje, el que está en naranja, que sí lo han considerado, pero no lo han podido concretar.
Este estudio es de los más relevantes, son dos estudios, es la continuación uno del otro, donde vieron que nuestra tasa sigue en 25% de suicidios en ortopedistas. Los factores de riesgo, volvemos a lo mismo, burnout crónico, depresión no tratada, estigma para buscar ayuda o incluso eh, hablar sobre las anomalías en nuestro entorno laboral, y el alcohol definitivamente es algo que es un factor también de peso. Y en un abanico de posibilidades de tanto rasgos de personalidad, problemas o condiciones de salud mental o simplemente de la diversidad, pues vemos que no estamos exentos. A veces los ortopedistas pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que es cosa nada más del residente, que ya venían mal, que son generación de cristal, etcétera, etcétera. Pero vemos la verdad los porcentajes de ansiedad y depresión. Obviamente es un estudio de residentes porque casi no hay estudios de médicos adjuntos, pero vemos que los porcentajes son muy altos, como ven ahí abajo. Y bueno, los factores de riesgo agregados, aquí es importante decir que en Latam y el Caribe pues aumentan, son casi los mismos factores, pero ahora sí que reforzados por nuestras propias características. Creo que los que estamos aquí vemos que coincidimos en muchas características en Latinoamérica, y la subcultura del estoicismo y de aguantar y tú no debes de rajarte, como decimos por acá en México, pues es algo que nos detiene, ¿no? Nos detiene como que a revisarnos. El estigma de la salud mental también es muy grande, el machismo, las minorías vulnerables son más vulnerables, en fin, y la pandemia como acelerador y otros en cada región. Por ejemplo, en México, en Latinoamérica, pues tenemos problemas de alta violencia con el narcotráfico y con la extorsión. Entonces, le agregamos más leña al fuego, ¿no? Como también decimos. Y la buena noticia es que cada vez hay más asociaciones como Yoda que nos permite y nos da espacios para precisamente hacer promoción y divulgación de la salud mental y de temas importantes para la equidad, la inclusión y la diversidad entre ortopedistas y también para la atención de los pacientes. La verdad es que eso es algo muy valioso que también lo hemos visto reflejado en nuestro entorno a nivel regional, al menos en México, FEMECOT y asociaciones como la Asociación Psiquiátrica Mexicana con su programa de Salmer Care y localmente en Jalisco pues también hemos hecho buenas alianzas estratégicas. Y por último quisiera dejarlas con esta reflexión de la doctora Mónica Pallares en el 2023 en el J. Posna. Pues ella pone esta reflexión y creo que transmite lo que pues podemos pensar muchos que nos gustan estos temas para el bienestar, que cada uno podemos poner nuestro granito de arena, y en un mundo que está cambiando junto con la ortopedia, pues tenemos que llegar a las estrategias para hacer una ortopedia equitativa e incluyente, y finalmente nos invita a cuidarnos mutuamente. Creo que el podernos cuidar entre nosotros es algo que estamos dejando detrás, y finalmente es importante para todos crecer y invitar a participar no solo a los que son como nosotros, sino a todos en esta gran diversidad. Y bueno, no quería pasar desapercibido este día del 13 de julio, que es el Día Internacional del TDAH, y bueno, visibilizar para comprender, empatizar y apoyar, creo que es lo que nos puede ayudar a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Es por eso fundamental platicar de estos temas. No sé si recuerdan muchos, en 2021 Medscape hizo una encuesta y todos los ortopedistas estábamos muy felices porque decía que ortopedia es la especialidad más feliz, con un 80% de felicidad de los especialistas, pero como bien dice David, el JAOS tiene un artículo en 2022 que dice que somos la cuarta especialidad con mayor índice de suicidio, y contrario a lo que podamos pensar, no son los jóvenes los que se están suicidando más, sino los ortopedistas entre 40 y 60 años, casi 30% tienen riesgo de suicidio. Y bueno, el segundo tema que vamos a platicar, pues el chiste aquí es que podamos hablar un poquito de estadística y también algunas estrategias de la mano de especialistas que sí se dedican a tratar estos temas. Entonces voy a presentar a la licenciada Cintia Payán. Ella es psicóloga clínica, tiene más de 20 años de experiencia,
trabaja aquí en el Hospital Ángeles en la ciudad de Jalapa, tiene una maestría en Dirección de Instituciones de Salud y actualmente es jefa del Departamento de Supervisión y Control de Áreas de Salud Mental para la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Ella se dedica básicamente a hacer la coordinación para que todos los pacientes y todos podamos tener atención, una atención de salud mental adecuada. ¿Puedes empezar a compartir, Cintia, por favor? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Listo. Empezamos. Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con este tema tan importante que es ejerciendo la traumatología de manera sostenible, bienestar y prevención del burnout. Yo le puse al tema burnout en la cirugía moderna. ¿Por qué las mujeres traumatólogas representan uno de los grupos de mayor riesgo? Vamos a hacer una actividad rompehielos, una historia clínica diferente. Pensemos en una cirujana ortopedista de 38 años, con 2 hijos, productividad académica destacada, realiza guardias, consulta y cirugía. Duerme menos de 6 horas por la noche, no presenta depresión, pero refiere a agotamiento constante, pérdida de entusiasmo y deseos de abandonar la especialidad. Les voy a compartir un QR si gustan leerlo. Y es una actividad para ver cuál creen que es el diagnóstico principal de esta doctora. Van a ir apareciendo las respuestas inmediatamente. Muy bien. El 100% cree que tiene burnout. Ok. Bueno, ¿por qué? Ay, perdón, me regreso. Ahí está. Bueno, ¿por qué el burnout es como tan importante? Ya, porque esto ya no es solamente un problema de bienestar, sino es un problema de seguridad del paciente, también la calidad de la asistencia, la retención de talento y la sostenibilidad de los sistemas de salud. El dato clave, como lo mencionó el doctor, es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima un déficit mundial cercano a 10 millones de trabajadores de salud para 2030 con burnout. No podemos resolver la crisis de los recursos humanos sin abordar este tema tan importante. ¿Qué es realmente el burnout? Es el síndrome derivado del estrés crónico en el trabajo que no ha sido manejado exitosamente. Existen 3 dimensiones. Una es el agotamiento emocional, es no tengo nada más que dar. La despersonalización es los pacientes se convierten en tareas. Y la baja realización profesional, lo que hago ya no tiene sentido. La neurobiología del burnout, eje hipotalámico, hipofisiario y glándula suprarrenal, lo convierte en estrés crónico igual a cortisol elevado. Y las consecuencias de esto son trastornos de sueño, alteraciones cognitivas y fatiga. El estrés crónico y sus disfunciones del eje, cuando la exposición al estrés es prolongada, como ocurre en el burnout, las guardias extensas, la sobrecarga laboral y la falta de recuperación, el eje permanece activado de manera persistente, generando niveles elevados y sostenidos de cortisol. ¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas y clínicas? Trastornos de sueño, sueño fragmentado y no reparador, disminución de la calidad del descanso y alteración del ritmo circadiano. El impacto es que hay menos recuperación física y mental, aumentando el agotamiento profesional. Fatiga física y emocional, sensación persistente de cansancio, disminución de la energía y motivación, menor tolerancia al estrés, incremento del agotamiento emocional, el componente central del burnout. Y el impacto es una reducción del rendimiento laboral y aumento de los riesgos de errores. Las alteraciones cognitivas es la exposición prolongada al cortisol, puede afectar estructuras cerebrales como el hipocampo y la corteza prefrontal. Sus manifestaciones están en problemas de concentración, disminución de la memoria de trabajo, dificultad para tomar decisiones, menor capacidad de atención sostenida y lentitud en el procesamiento de la información. ¿Cuál es este impacto en el personal médico?
Hay un incremento de errores en los diagnósticos, dificultades en la toma de decisiones clínicas y disminución de la calidad asistencial. El burnout no es únicamente una experiencia emocional, implica cambios biológicos medibles. La activación crónica del eje provoca una exposición prolongada al cortisol que altera el sueño, favorece la fatiga y deteriora funciones cognitivas esenciales para la práctica médica segura y de calidad. La evidencia científica, estudios de neuroendocrinología y salud ocupacional han demostrado que la activación prolongada del eje se asocia con mayor riesgo de síndrome de burnout, trastornos depresivos y de ansiedad, deterioro cognitivo reversible en etapas tempranas, incremento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas y disminución de la calidad de vida y del desempeño profesional. Un estudio de neuroimagen nos arroja dos trabajos, así como revisiones recientes mediante resonancia magnética funcional, que respaldan que el estrés prolongado produce cambios funcionales en las redes cerebrales relacionadas con el control ejecutivo y la regulación emocional. Muchos de ellos potencialmente reversibles cuando se implementan intervenciones oportunas de recuperación, apoyo psicosocial y reducción de factores estresantes. En la región cerebral, en la corteza prefrontal, hay cambios funcionales por estrés, hipofunción y menor plasticidad. Esto como consecuencia tiene un déficit en el control cognitivo y toma de decisiones. En la amígdala hay hiperactividad y esto genera mayor ansiedad, miedo, reactividad emocional. Y en los circuitos emocionales hay un desbalance en el CPFE, en la amígdala y en el hipocampo. Esto genera dificultad en la regulación emocional, vulnerabilidad y trastornos. El burnout solo cambia la manera de trabajar, cambia la manera en que funciona el cerebro. Esto quiere decir que la magnitud del problema es que 1 de cada 2 ortopedistas experimenta burnout. Los médicos generales, entre 45 y 50% presentan algún síntoma. En especialidades quirúrgicas, 45 a 60%. Y en ortopedistas, del 48.9%. Esto quiere decir que 8.471 ortopedistas en la revisión de 2024 presentaban burnout, estrés y agotamiento laboral. ¿Por qué traumatología y ortopedia es una de las más altas? Debido a los factores específicos: alta demanda física, jornadas prolongadas, cirugías complejas, guardias, trauma grave y presión por resultados. ¿El burnout tiene género? Sí. Los datos de la Asociación Médica, American Medical Association, en 2024 dijo que las mujeres presentan más burnout que los hombres, 47.2%, y los hombres 38.9%. Las cargas, las visibles son consulta, cirugía e investigación, y las invisibles son cuidado infantil, cuidado de familiares, gestión del hogar y apoyo emocional. Esto quiere decir que las mujeres traumatólogas tienen una doble jornada. Trabajan 2 turnos, uno remunerado y otro no remunerado. Las mujeres en ortopedia tienen menos representación, menos mentorías, menos liderazgo, brecha salarial, menor acceso a oportunidades académicas y minoría visible en un entorno históricamente masculinizado. ¿Qué es lo que funciona para disminuir el burnout? Lo que no es suficiente es yoga, mindfulness aislado y talleres de resiliencia. Lo que sí funciona es un liderazgo inclusivo, mentoría, flexibilidad laboral, políticas contra acoso, licencias parentales y monitoreo de bienestar. El burnout en las organizaciones requiere soluciones organizacionales y es el papel de las organizaciones como la Orthopedic Diversity Association, que generan mentoría, redes profesionales, sentido de pertenencia, liderazgo femenino, factores asociados con menor agotamiento y mayor permanencia profesional. Durante años intentamos enseñar a los médicos a sobrevivir en sistemas disfuncionales. Quizá haya llegado el momento de construir sistemas capaces de cuidar a quienes nos cuidan. Vamos a hacer una encuesta rápida. Nuevamente, si me ayudan a leer el QR. ¿Alguna vez han experimentado alguna de estas situaciones? Llegar al hospital ya cansados, sentir que trabajan más pero disfrutan menos, pensar alguna vez en abandonar la especialidad, sentirse culpables por descansar o revisar pendientes médicos durante el tiempo familiar. Van a ir apareciendo las respuestas. Podemos responder que sí a varias, sí. Sí, claro. Sigue aumentando. El 86% sentir que trabajan
Ahí está. Llegar al hospital ya cansados, el 78%. Sentir que trabajan más pero disfrutan menos, 67%. Sentirse culpables por descansar, 67%. Revisar pendientes médicos durante tiempo familiar, 67%. Y solo el 44% pensó alguna vez en abandonar la especialidad. Pero bueno, ya ganó el llegar ya cansados al hospital. Eso sería todo por la primera parte. Muchas gracias, Cintia. Gala, no sé si quieres dar algunas palabras para presentar a Vale. Sí, bueno, nos quedamos todos con estas estadísticas, si bien, digamos, vamos leyendo los artículos, pero nos quedamos todos azorados, sobre todo con lo que contestamos en el QR. Muchísimas gracias a estos dos disertantes. Para el segundo módulo, ya se presentó al principio, va a moderarlo la doctora Valeria López, que es especialista en pie y tobillo, forma parte del board de la comisión directiva de la SAMESIP y además ella está liderando el grupo en yoga que se encarga específicamente del mentorship. Valeria, muchas gracias por estar acá moderando. Bueno, gracias Gala. Tenemos en este segundo módulo, vamos a poner seguramente en práctica algunos de los conceptos que escuchamos previamente y vamos a hablar de cómo diseñamos entornos quirúrgicos y equipos quirúrgicos saludables. Vamos a tener una charla a cargo de la licenciada Mariana Pedace y la doctora Edurne Ermechea. Las voy a presentar brevemente porque creo que vale la pena que las conozcan. Edurne es la jefa de uroginecología pediátrica del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, pero además es miembro del equipo de bienestar del área de residencias de becas y del área de posgrado en la Universidad del Hospital Italiano. Y Mariana es psicóloga clínica, también trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, es especialista en docencia universitaria para profesionales de la salud y también es miembro de bienestar del área de residencias, becas y posgrados del Hospital Italiano. Les agradecemos a ambas mucho su participación y después vamos a tener a Cintia, que ya no necesita presentación, en su segunda parte de esta charla súper interesante. Edurne, Mariana, cuando ustedes quieran, pueden compartir. Bueno, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación a participar de este webinar. La idea es que voy a hacer la presentación y Mariana y yo que trabajamos en equipo, es una sola presentación. Primero hablo yo y después Marian. A ver, fíjense si se ve, ¿se ve? ¿Se ve? Se Bueno. ve bien. Bueno, el título de nuestra charla de 7 minutos y 7 minutos en realidad es Iniciativas del Bienestar en una institución y en nuestro caso en la universidad en el cual trabajamos, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y la historia viene de hace mucho tiempo. La verdad empezamos en el 2019 a pensar qué pasaba con todo lo que nombraron en el módulo 1, ¿no? ¿Qué pasaba con el burnout? ¿Qué pasaba con el clima? ¿Qué pasaba con el estrés? Y la pandemia es como que estalló. Y entonces la pandemia hizo que todo lo que venga, lo que nosotras pensábamos que estaba pasando, se nos presentara y dijimos, bueno, empecemos a trabajar fuertemente en el equipo de bienestar y a ver qué nos pasa en nuestro hospital, qué nos pasa con nuestros residentes y con nuestros becarios para poder tener una noción y a partir de ahí poder también extrapolarlo al resto de la universidad. Así que lo que yo les voy a presentar ahora es el registro de lo que nosotras estuvimos trabajando como equipo desde el año 2020 hasta la actualidad. Y después Mariana nos va a comentar más, va a indagar mejor en cada categorización de lo que nosotras fuimos recopilando. Hemos tenido 266 7 registros analizados y voy a presentar los motivos de consulta, el perfil de los que nos consultaron y las especialidades. 267, como dije, fueron los registros durante 6 años en ese momento no pensábamos en dimensiones ni categorías. La verdad que
no teníamos idea. Lo que nosotros hacíamos reuniones, hacíamos talleres, pusimos un mail, un teléfono, sabían que los martes al mediodía nos encontraban en tal lado y a partir de ahí nos iban pidiendo, ¿sí?, estas reuniones, estas consultas y empezamos a armar este equipo sin saber a dónde íbamos a llegar. Entonces, la metodología era que cada consulta fue empezando a ser clasificada y empezamos a clasificar de acuerdo a el programa de residencias o becas, cuál fue la especialidad de, el que nos consultaba y quiénes nos consultaban, residentes, JRs, coordinadores, médicos de planta, etcétera. Como ustedes pueden ver en este gráfico, el 2020 empezamos y fue la pandemia, pero la verdad que el post pandemia en nuestra universidad, en nuestro hospital, fue como una brecha muy importante en cual tuvimos un ascenso de consultas abruptas y creemos que fue también con el volver a trabajar, en el cual además del clima, ustedes van a ver que empezaron también a consultar por otros tipos de temas, en el cual era el aprendizaje, las evaluaciones, las situaciones personales de los consultantes. Entonces hay como un pico entre el 20, el 21 y el 22 para luego más o menos, sí, la media de consultas por año es entre 30, 40 y ahora en 6 meses tenemos 14 consultas. Yo esto se los voy a nombrar, Mariana lo va a discriminar mejor, es psicóloga, yo soy cirujana, entre las dos tratamos de organizarnos bien, tenemos a veces puntos de vista diferentes, porque yo vengo de una especialidad quirúrgica en el cual creía que todo lo que a mí me pasaba era normal y de pronto me di cuenta que no era normal. Entonces, por suerte, Mariana es la que nos entra y de alguna manera hace que el trabajo en equipo sea mucho más fácil porque tenemos miradas diferentes también en la forma de evaluar esa consulta. Cuando hablamos de situación personal, familiar, contexto social, hablamos de lo que le pasa a esa persona, residente, JR, coordinador, y lo que se habló de burnout indudablemente es una de las causas más frecuentes. En el seguimiento son las consultas que fueron seguidas desde antes, que veníamos del 2019, pero después no es una sola consulta, sino Mariana los va a ir siguiendo en el contexto del tiempo para ver cómo va esa persona mejorando o no. Vínculos, bienestar emocional y salud mental, desempeño académico y formativo, como dije, también evaluamos las zonas de evaluación, aprendizaje, herramientas, estrategias, y eso nos llevó mucho durante la pospandemia inmediata para ver cómo los servicios empezaban a desglosar todo lo que habían armado en la pandemia para después nuevamente volver a lo que era prepandemia. Cómo es la integración, redes de apoyo y pertenencia también en el área institucional, hospitalaria en nuestro caso, motivaciones, proyectos profesionales y cómo va a ser la continuidad post-residencia o post-beca, y también otras áreas como son accesibilidades, discapacidad y neurodivergencia. Las consultas que más hemos tenido fueron de residentes y becarios, un 54%. Las consultas realizadas por coordinadores o autoridades de un programa de residencia o beca fue un 12% y hemos tenido un 10% de jefes de residentes. Y dentro del rol y del nivel de residentes, los primeros que consultaron son los R1 y los R2, y María después también lo va a ver, ¿no? El burnout que corresponde a qué nos pasa durante el primer año de residencia y durante el segundo año, esas crisis, no de maltrato, pero sí crisis personales. No sé ustedes, nosotros vemos muchísimo en nuestra institución. Después vienen los residentes mayores, R3 para arriba, coordinadores, JR, y después también tenemos los coordinadores o más el rol de coordinar la residencia, y por último, becarios. Las consultas por especialidad clínica consultó 35%, las consultas quirúrgicas un 25% y otras especialidades como anatomía patológica, diagnóstico por imágenes un 19,5%.
Esto ustedes pueden decir, es raro, ¿no? Porque en una especialidad quirúrgica, como estamos viendo en ortopedia o cirugía, urología, el burnout, el mal clima laboral, el entender que uno se tiene que formar bajo un verticalismo extremo, porque si no, no te vas a formar bien. Eh, y sin embargo, en nuestro mayor porcentaje es clínica y creemos que en lo clínico, primero porque son más residentes los que entran también a formarse en especialidades clínicas. Y Mariana, vas a desglosar, los clínicos también tienen unas consultas que estamos viendo muy desarrolladas con la salud mental, problemas psicológicos, mientras que los quirúrgicos a lo mejor sí se ven más esas consultas relacionadas con el maltrato, el verticalismo, el posguardia, el no dormir, etcétera. O sea, si bien son más los clínicos que los quirúrgicos, también las categorizaciones entre ambas especialidades son diferentes y eso se ve después cuando desglosamos nuestro trabajo. Tipos de programas y especialidades, como dijimos, los programas de residencia consultaron mucho más frecuente que los programas de beca de perfeccionamiento. Creemos que los programas de becas de perfeccionamiento ya son profesionales formados en una residencia de primer nivel. De alguna manera vienen con un backup en la cual ya se formaron durante 4 o 5 años. Muchos creen que como se formaron está bien, como lo dije antes, y no ven lo que a lo mejor el verticalismo o el maltrato o el burnout les puede generar. Pero bueno, en nuestro caso, nosotros tuvimos una mayor consulta en programas de residencias que en programas de beca. Entonces, para darle la palabra a Mariana ahora, hemos realizado 267 consultas en 6 años. El predominio que motivaron estas consultas son situaciones personales, contexto social. Los residentes consultan más que los becarios y que los jefes de residentes y coordinadores. Y en nuestro trabajo, las especiales clínicas fueron más representadas en estas consultas que las quirúrgicas, pero hay este sesgo, ¿no? Tenemos mayor número de residentes en especialidades clínicas y cuando uno desglosa el por qué, también vemos que las categorías de los motivos de consultas son diferentes. Ahora Mariana les va a hablar sobre estas expectativas, consultas e intervenciones de lo que nosotros como equipo de bienestar hacemos durante el trabajo en equipo. Mariam. Muchas gracias, Edu. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para nosotras poder estar hoy con ustedes para compartir nuestra experiencia justamente del equipo de bienestar. Yo voy a focalizarme en caracterizar los motivos de consulta que se hacen al equipo. Y para empezar, vale la pena aclarar que las consultas pueden hacerlas residentes, becarios, como contaba recién Edu, o bien responsables docentes que notan dificultades en algún profesional o grupo de residencia. Las consultas son a través de una casilla de mail específica del equipo de bienestar o directamente contactando a las integrantes del equipo, o sea, a nosotras, y en todos los casos son confidenciales. Veamos entonces qué temáticas específicas se presentan con más frecuencias en las categorías de motivos de consulta y para eso las voy a agrupar algunas de ellas, ¿sí? La siguiente, Edu, por favor. Esta es situación personal, ¿estás viendo esto, María, en situación personal, familiar y Exacto. entorno social? Esa misma, sí, claro. En esta categoría encontramos dos grandes temas, ¿sí? ¿Estás ahí en esa categoría, Edu? Situación personal. Ahí te la dejé, estás Ahí, desde el ahora teléfono, sí. sí. Ahí está. En esta categoría hay como distintos temas. Un gran tema es la afectación de lo que es el work-life balance, es decir, la dificultad para compaginar el rol de residente becario con otros roles o necesidades personales. Sin duda, este es uno de los mayores desafíos del sistema de salud actual, ya que las demandas formativas justamente colisionan en muchos casos con el bienestar básico de los profesionales, en términos de disminución significativa del tiempo de descanso, de ocio o de la vida social cuando empieza el programa de formación. En segundo lugar, justamente lo que suele pasar cuando empieza un programa
formativo es que hay un debilitamiento, distanciamiento de la red de apoyo social no profesional antes de que se consolide una nueva. Tengamos en cuenta que la disposición de una red de apoyo social sólida, como antes mencionaban los colegas, es justamente uno de los principales recursos para poder gestionar el estrés, que en esta etapa muchas veces inicialmente no se cuenta. Y después, por supuesto, se presentan otras situaciones personales, como pueden ser crisis de pareja por el cambio de dinámica cotidiana, duelos, situaciones personales que pueden ser de violencia o de acoso que venían desde antes, y enfermedades propias o familiares que se dan también en el transcurso de la residencia. La siguiente, Edu, por favor. Ahí está. Esta categoría, ¿no?, es la de bienestar, salud mental y motivación. El desequilibrio que hablábamos entre trabajo, vida personal, sumado a la cultura médica tradicional, que suele normalizar el sobreesfuerzo y penalizar la vulnerabilidad, deja a muchos profesionales jóvenes en formación al borde justamente del burnout. Y esto se asocia a un aumento preocupante en los últimos años, como nombraban antes los colegas, de problemas de salud mental en residentes, así como a la exacerbación de problemas de salud mental previos que venían desde antes. Los síntomas depresivos, por ejemplo, en Argentina son 3 veces más frecuentes entre residentes que entre jóvenes de la misma franja etaria. Y en Estados Unidos, en 2025, el suicidio fue la principal causa de muerte entre residentes. ¿Qué nos encontramos nosotras en las consultas? Cuadro de estrés agudo o crónico, es decir, burnout, somatizaciones, trastornos adaptativos, trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, y a la vez exacerbación de problemas previos, como pueden ser trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad social, y el desarrollo de estrategias disfuncionales a veces para afrontar el estrés, como son las adicciones, ¿sí? Por otra parte, este desbalance vida profesional, personal y el malestar emocional aparejado puede afectar también el proyecto profesional, generando falta de motivación, pérdida de sentido y bajo compromiso profesional. Y también dudas sobre si continuar o no la residencia, sobre si seguir en esa especialidad o no, porque por ahí no se sienten identificados con la vida que llevan médicos especialistas proyectándose unos años más adelante. La siguiente, Edu, por favor. Otra gran área de consulta se refiere al desempeño y al clima formativo. Acá vale la pena mencionar que la narrativa heroica que antes hablaban justamente, vigente en la medicina tradicional, que estimula el desempeño sobresaliente y que demoniza el error y el pedido de ayuda, tiende a promover una gran autoexigencia en profesionales jóvenes asociados a una disconformidad constante con la actuación profesional y en general un desfasaje entre expectativas y desempeño percibido, lo que genera frustración y a veces desmoralización. No todos los residentes o becarios o profesionales jóvenes pueden desarrollar en los tiempos institucionales preestablecidos la gran cantidad de conocimientos y habilidades que plantean los programas formativos. Y a la vez, gestionar la alta carga asistencial que suele recaer en ellos suele afectar muchas veces la autoconfianza, la motivación y el compromiso profesional. Otro gran grupo de consultas tiene que ver con el clima formativo. Y como antes mencionaban también, sabemos que hay una relación entre clima de aprendizaje y bienestar en residentes. Es sabido que los ambientes con un buen clima se relacionan con un mejor cumplimiento de las actividades académicas y asistenciales. Las consultas que tuvimos en esta categoría tuvieron que ver con dificultades en la comunicación con referentes y la percepción de expresiones de maltrato e inequidad. También con una organización excesivamente verticalista de los servicios y con disconformidad con las condiciones laborales y salariales. En este punto es interesante señalar un estudio realizado por Reboiras, que también es de nuestra universidad, de nuestro hospital, en residentes médicos en hospitales de Buenos Aires, y que señala que muchos residentes perciben haber sufrido maltrato de parte de colegas con más experiencia. De acuerdo a muchos autores, no solamente esta investigadora, este maltrato no es un hecho aislado, sino que refleja algo más profundo,
una cultura institucional vigente en la medicina donde intimidar y exigir de más a los residentes se considera como normal y una parte de cómo se forma un buen médico. A esto se le llama a veces pedagogías hostiles, ¿sí? Y la consecuencia de estas pedagogías, aunque estén muy naturalizadas, es un costo en términos de salud mental y de vocación profesional en las nuevas generaciones. Por suerte, esto está empezando a cambiar y un concepto a tener en cuenta para contrarrestarlo justamente es el de seguridad psicológica, es decir, tomar algunas medidas para generar ambientes donde los profesionales en formación se sientan lo suficientemente seguros interpersonalmente para poder expresar opiniones, discrepar o hacer preguntas sin temor a sufrir represalias o ser ridiculizados. Y la última, Edu. Para finalizar, a partir de todos estos grandes grupos de consultas, nuestras intervenciones tienen que ver, por un lado, con consultas individuales, con los consultantes, de 1 a 3 en general iniciales, que pueden tener una frecuencia semanal o cada 15 días, y más esporádicas en la categoría seguimiento, que es la que mostraba Edu en las estadísticas. En esos casos pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, depende de la problemática. Por otra parte, también hacemos reuniones con responsables docentes de cada programa de formación. Podemos hacer reuniones grupales con residencias completas, ya sea con un año determinado o con la residencia en conjunto de una especialidad. Y cuando es necesario, hacemos derivaciones a salud mental. Cuando hay gente que necesita asistencia terapéutica, entonces directamente hacemos de interfaz con el servicio de nuestra propia institución o con servicios ajenos. Y por último, también armamos talleres sobre problemáticas específicas, entre ellas seguridad psicológica, justamente para mejorar el clima laboral, salud mental, suicidio, violencia, entre otras. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Dejo de compartir. Ahí pude, porque no podía. Ahora pude, chicos, dejar de compartir. Muchas gracias, Excelente, gracias Mariana. Edurne. Y Edurne, a continuación vamos a escuchar la última charla, que es, bueno, ya escuchamos en qué panorama estamos, qué estrategias hay para médicos residentes y qué podemos hacer los médicos ortopedistas como para empezar a tomar el camino de la salud mental un poquito más en serio. Va a volver la licenciada Cintia Payán. Cintia, si puedes compartir, por favor. Aquí estoy. Me voy a regresar para que vean cómo quedó la encuesta, de si alguna vez han experimentado alguna de estas situaciones. Y el 82% marcó que llegar al hospital ya cansados. En segundo lugar quedó sentir que trabajan más pero disfrutan menos. Empate, sentirse culpables por descansar y revisar pendientes médicos durante tiempo familiar. Y pensar alguna vez en abandonar la especialidad, del 36%. Ok. Bueno, ahora les voy a contar un caso. Vamos a darle un giro inesperado a una historia clínica diferente. Ahora les daré un dato adicional. ¿Se acuerdan del caso de la doctora de 38 años y que todos la diagnosticaron con burnout? Ahora les daré este dato. Esta paciente no existe, o mejor dicho, existe muchas veces. Puede estar sentada en la sala, puede ser nuestra compañera de quirófano o puede ser nuestra residente o incluso nosotros mismos. Vamos a hacer este mini quiz. Si gustan leer el código, por favor, para que empiecen a aparecer las respuestas. Ok. Empiezan a aparecer unos nombres. Dice el giro inesperado.
¿Sí están apareciendo los nombres? ¿Sí los alcanzan a ver? Sí. Los Perfecto, vemos, sí. súper. Bueno, estos son los nombres de las personas en un caso hipotético quienes están sufriendo en este momento burnout. Vamos a pasar aquí, dice, la siguiente pregunta es, ¿qué necesita esta persona para poder quitarse el burnout? Si les gustan leer rápido el código, tenemos 3 segundos, a ver. Técnicas para afrontar el estrés, fue la respuesta. Las opciones eran antidepresivos, vacaciones, un reemplazo de guardia, un café, un sindicato o técnicas para afrontar el estrés. Bueno, la mayor parte de ustedes dicen que técnicas para afrontar el estrés. Bueno, aquí quien contestó primero fue Daniel, Ana, Adi y Valeria en cuarto lugar. Muy bien. Bueno, las técnicas que son efectivas para disminuir los síntomas de burnout. Estas son unas técnicas que les voy a enseñar para que son como técnicas de bolsillo. ¿Sí? Esta es la primera técnica, es de 1 minuto. Se llama técnica STOP. Es utilizada en programas de reducción de estrés basados en mindfulness. Stop es la palabra detente por 1 segundo. Toma aire, realiza una respiración lenta y profunda. Observe, identifica que está sintiendo física y emocionalmente. Y P, proceed, continúa con mayor conciencia y menor actividad. ¿Cuándo usarla? Antes de entrar a quirófano, después de una complicación, durante una guardia demandante. Y el beneficio es que reduce la activación fisiológica del estrés y mejora la toma de decisiones. Entonces, nuevamente es detente por 1 segundo, realiza una respiración lenta y profunda. Siempre hay que respirar por la nariz, no por la boca. Identificar qué estás sintiendo física y emocionalmente en ese momento y continuar con mayor conciencia y menos reactividad. Otra de las técnicas es la respiración fisiológica. Las instrucciones son instrucciones para el público. En el primer paso vamos a inhalar profundamente por la nariz. Me gustaría que lo fueran haciendo mientras lo voy leyendo. Sé que no los voy a ver, ¿verdad? Pero bueno, ustedes si me están viendo a mí, vamos a inhalar profundamente por la nariz. Vamos a exhalar un poquito y hacer una segunda inhalación corta por la nariz para que se llenen completamente los pulmones y vamos a exhalar lenta y completamente por la boca, vaciando todo el aire. Lo vamos a repetir de 3 a 5 veces. En este momento lo vamos a repetir 3 veces. Vamos a inhalar entonces profundamente por la nariz. Vamos a dar otro jaloncito por la nariz y vamos a exhalar lenta y completamente por la boca, vaciando todo el aire, no como si se estuviera desinflando un globo ni de golpe. Los beneficios de la respiración fisiológica es que disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la ansiedad aguda, disminuye la activación simpática y es ideal antes de comunicar malas noticias o enfrentar situaciones críticas. Micropausas de 2 minutos. La evidencia muestra que breves pausas frecuentes son más efectivas que esperar hasta el final del día. Siempre esperamos al final del día para tomarnos estas micropausas. Llegando a la casa me voy a tomar mi tiempo para tener esta pausa. Para mí voy a tomar este tiempo para poder respirar profundamente. Entonces se sugiere que cada 90 a 120 minutos, cuando estén en un maratón de consultas o en un maratón de cirugías, se recomienda alejarse 1 segundo de la actividad que están haciendo, estirar el cuello para un lado, para el otro, para arriba, para abajo y los hombros, mover los hombros, beber un poco de agua o respirar profundamente con la misma técnica que vimos hace un momento de respirar por la nariz, nuevamente por la nariz y exhalar lentamente. Esto disminuye la fatiga cognitiva y mantiene el rendimiento ejecutivo. Estas son técnicas de autocuidado saludable. Cuando no existe tiempo para grandes cambios,
hay que elegir diariamente en una de estas actividades. Una puede ser una caminata de 10 minutos, 10 minutos de lectura recreativa, no científica, comer sentado, porque a veces ni siquiera comemos sentados, y dormir por lo menos 30 minutos más. Esta meta lo que te trae son pequeñas acciones sostenibles. Vamos a hacer nuestra última actividad. Es un semáforo del burnout. Tienen 15 segundos para responderlo y es cómo nos encontramos en este momento, tal cual es un semáforo, verde, amarillo o rojo. Voy a proyectar el QR para que tengan su celular en la mano. Iniciamos. Ustedes me dicen cómo van. Ahí está, el QR. Empieza a contar el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tiempo. Bueno, la mayor parte de ustedes se encuentra en verde. Trabajo exigente, pero disfruto lo que hago. La mayoría, el 50%, cayó en amarillo. Estoy cansada frecuentemente. Naranja, he perdido el entusiasmo y energía. Y el rojo, bueno, afortunadamente nadie está en rojo. He pensado seriamente en abandonar mi trabajo o especialidad. Ganó, estoy cansada frecuentemente. Segundo lugar, trabajo exigente pero disfruto lo que hago. Y tercer lugar, naranja, he perdido el entusiasmo y energía. Muy bien, nuevamente ganó Ana, después Noé, Marce, Dave y Lucía. Han identificado su estado actual. Para concluir, el burnout no se resuelve únicamente con resiliencia individual, requiere cambios organizacionales. Sin embargo, mientras estos cambios ocurren, existen herramientas breves como las mostradas anteriormente y basadas en evidencia que pueden ayudarnos a recuperar energía, claridad mental y sentido de propósito desde hoy mismo. Las conclusiones. 3 mensajes para llevarnos a casa. El burnout es una amenaza para la calidad y seguridad de la atención. Las mujeres traumatólogas se enfrentan riesgos adicionales derivados de desigualdades estructurales y la solución no consiste en hacer cirujanas más resistentes, sino en construir sistemas más saludables. Esta es la bibliografía que utilicé para la presentación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cintia. Y ahora, en los últimos minutos, vamos a externarnos un poquito en este webinar. Les quiero presentar a 3 de las panelistas que se van a sumar a estos disertantes para poder discutir un poco todas las estrategias a lo largo de Latinoamérica. La doctora Marcela Garrido es jefa de urgencias del Hospital del Trabajador de Santiago de Chile y es jefa del programa de medicina de urgencias de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Marcela. También tenemos a Noelí Zavala, que ella es especialista en ortopedia y traumatología y especialista en mano, ¿sí? Y es docente de posgrado del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, así que también bienvenida, Noelí. Y tenemos a Marcela Garrido, que es jefa de urgencias del Hospital del Trabajador de... no, perdón. A Marcela ya la había presentado. ¿A quién me queda presentar? Daniela. A Daniela. Perdón, Daniela. No te tenía, no te tenía en, ¿cómo es? En el listado. Perdóname. Daniela, muchísimas gracias. Vos venís de la Universidad Javeriana de Colombia, también sos especialista en ortopedia y traumatología, y seguramente nos vas a poder contar qué te parecieron estas charlas y qué estrategias se utilizan en la Universidad Javeriana o qué estrategias se empezaron a utilizar. Digamos, yo recuerdo que hace pocos años, inclusive estuvimos hablando en
en un congreso con la doctora Claudia Reyes, que tuvieron un caso de una estudiante que se suicidó en la universidad. Daniela, contanos, digamos, algo cambió en la universidad, ¿cómo se tendieron esas redes para contener eso? Sí, gracias por la invitación. Yo soy egresada de la Universidad Javeriana. En este momento estoy coordinando el servicio de ortopedia en la Clínica del Country, que es un hospital digamos, de área del ámbito de aseguramiento privado, pero pues sigo muy en contacto con la universidad. Y ahí sí, a propósito del tema, pues esto fue una situación bastante difícil y que tuvo impacto a nivel nacional, digamos, no solamente en la medicina, sino que se volvió una noticia nacional y abrió discusiones en muchos espacios de la medicina, en cirugía, con declaraciones y cartas de egresados o de gente que incluso había abandonado la especialidad no solo en nuestra universidad, sino en diferentes universidades del país. Y pues creo que abrió pues muchos espacios de discusión sobre los métodos y cómo hablaban durante las conferencias, pues la jerarquía y la verticalidad, ¿no? Em, pues comunicándome con el coordinador actual del programa en la Universidad Javeriana, realmente se implementaron muchos cambios concretos en el manejo de estas situaciones con los residentes. Lo principal, y como se mencionó en todas las conferencias, creo que el programa de mentorías voluntarias de docentes para abordar o hacer acompañamiento durante toda la especialidad uno a uno hacia cada uno de los residentes, un control muy estricto de las horas y de la carga laboral de cada uno de los residentes quirúrgicos y clínicos, la dedicación de horas, pues a espacios lúdicos, deportivos, talleres también a los docentes sobre ese tipo de situaciones y líneas de atención con un registro muy estricto para seguimiento de los casos. Sin embargo, como todos también han mencionado al principio, creo que en residentes ha cambiado mucho este lenguaje y este seguimiento. Todavía tenemos una deuda tal vez desde lo gremial en las sociedades de ortopedia ya para el ortopedista egresado, ¿no? Que enfrenta pues estas dificultades administrativas de todos nuestros países que todos bien conocemos y ahí creo que es donde hace falta trabajar. Gracias, Daniela. Creo que Valeria, vos tenías para Dave unas preguntas. Sí tengo, perdón, pero hay varias para Dave y de todas maneras están todos invitados a contestarlas. Em, David, ¿cuál te parece que sean las barreras principales personales que tenemos, en este caso los ortopedistas, pero yo creo que se puede extrapolar a los cirujanos y tenemos una especialista en urgencias y fundamentalmente a los médicos de urgencias, para reconocer dentro de nosotros mismos signos o síntomas de burnout? Y pues muy bien, definitivamente las barreras, yo he hecho también como esa pregunta en foros que he estado antes también y las contestaciones son múltiples. Una barrera definitivamente generalmente se ve como hacia fuera de uno el problema, es como las limitantes laborales principalmente, ¿no? Del sistema, como ser víctimas del sistema que como bien lo he mencionado antes, pues en Latinoamérica sobre todo que tenemos escasez de recursos es crítico y es real, ¿verdad? Pero también hay una gran parte que cuesta trabajo reconocer como ortopedista, que es el que uno puede estar mal. Entonces, pienso que también es parte de la personalidad. Creo que como médicos compartimos una cuestión de rasgos narcisistas y eso mismo nos puede estar trabando a reconocer de que yo puedo estar mal o estarme sintiendo mal o no reconocer mis emociones. Entonces la negación es uno de los síntomas en el burnout. Entonces muchas veces, no, no, es normal, ¿no? Y ya me acostumbré. Y pienso que eso es lo que más nos cuesta trabajo, como nuestra propia capacidad de insight para entender qué nos está ocurriendo.
Y en ese mismo sentido, y posiblemente nos interesan las miradas de quienes son especialistas en el tema, pero una vez que reconocemos en algún colega algún signo de burnout, ¿qué podemos hacer, no desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista personal para ayudarlos, para asistirlos, para acercarles alguna alternativa? Valeria, yo creo que Mariana habló en un momento de cómo daban primeros auxilios ecológicos a los jefes de residentes y a los coordinadores. Por ahí, Mariana, podías explicar un poco de eso. Totalmente. Sí, claro, cómo no, con gusto. En algún momento hicimos justamente talleres de primeros auxilios psicológicos para poder brindarlos entre pares, ¿no? Entre colegas. Justamente lo que decían recién, ¿no? Hay como barreras estructurales, más allá de la personalidad de cada profesional, que en medicina desalientan un poco el autocuidado, el contacto con las emociones propias y las ajenas, y también la búsqueda de ayuda, ¿no? En otros, en pares, y que también inducen a naturalizar el malestar, ¿no? Como parte de la práctica médica. Hay una narrativa heroica justamente en medicina que promueve, ¿no? Esto de callarse, de no prestar atención, de seguir adelante y demás. Entonces, por ahí, justamente lo más importante en estos casos es poder poner en palabras eso que pasa y que habitualmente callamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, preguntar a un colega cómo se siente, escuchar qué le pasó, brindar una escucha acrítica, suspendiendo el juicio y dando un tiempo como para que pueda verbalizar, es la primera forma de ayudar a disminuir el malestar, porque de hecho está comprobado y por eso la psicoterapia funciona en muchos casos cuando la gente se permite hablar, ¿no? Que poner en palabras es una de las estrategias más potentes para reducir la intensidad del malestar emocional. Entonces, preguntar sobre qué es lo que molesta, escuchar, no juzgar y ayudar a esa persona a pensar estrategias para poder enfrentar el problema o alguno de los problemas que lo aqueja es una forma de darle lugar al malestar, ¿sí? Y a la subjetividad de los y las médicas durante la práctica profesional. Marcela, vos que, digamos, que estás todo el tiempo ahí en un trabajo, porque nosotros por ahí tenemos clínica un día, ir a la clínica un día, tenemos quirófano el otro día, pero vos estás en urgencias todo el tiempo. Contanos un poco qué estrategias utilizan, ¿sí? En tu institución para no llegar al burnout. Mira, contándole un poco el contexto de Chile, la mayor parte de los médicos trabajan en distintas partes como ustedes, en el fondo, o hacen consulta, o hacen hospitalario, o hacen pabellón, o hacen urgencia en distintos espacios de la semana. Entonces, la mayoría trabajamos más de 50 horas semanales. Y esa alta carga laboral es algo estructural que de hecho son las formas de devolución de nuestra formación como especialista en el sistema público. ¿Ya? Entonces es algo muy habitual. Y esa habitualidad hace que, claro, tengamos más riesgo de burnout, paliado un poco por algunas otras formas compensatorias que tenemos por personalidad y otras cosas, pero es el desde en el fondo en nuestro sistema hoy en día. Y institucionalmente, estructuralmente, no se ha trabajado mucho en cómo prevenir esto. De hecho, desde los gremios estamos presionando para que estas devoluciones no sean con tanta sobrecarga laboral inicial que hace que la gente quiera irse de esos lugares donde está devolviendo su especialidad en vez de querer quedarse y que cada vez haya más personal más entrenado en esos lugares. Ya, son cosas que ya sabemos, que la carga laboral es el principal factor de riesgo dentro de, y sobre todo en la urgencia, en que además tenemos un ambiente que es mucho más violento, que es el primer contacto con los pacientes, donde tenemos violencia no necesariamente de los equipos ni de otros médicos, que pasa más en las especialidades, pero dentro de la urgencia es incluso con los pacientes y el entorno. Entonces son además lugares de más exposición. Se han tomado algunas medidas de seguridad para proteger estos lugares de alguna manera, pero estructuralmente no tenemos mucho
mucho trabajo en ese sentido. Sí estamos enfocados hoy en día como programas de formación a darle más herramientas de mindfulness a nuestros residentes, becados de medicina de urgencia, de traumatología, a todos los especialistas en formación, pero estamos tratando de partir incluso antes de los estudiantes de medicina, porque son herramientas que van a ser útiles para toda la vida, pero que además ellos también están considerando muy necesarias. Y esos espacios se están abriendo dentro de las universidades, lamentablemente también a raíz de casos puntuales que han ocurrido de suicidios y probablemente no son necesariamente entre estudiantes de medicina, pero sí otras carreras de la salud, y esto es algo también súper transversal a las otras carreras de la salud. Otras cosas que hemos estado haciendo es fomentar el deporte. Nosotros en medicina de urgencia lo hacemos naturalmente, en traumatología y ortopedia también. Y somos como con ese espíritu más deportista, más activo y más también de lo social, ¿ya? Y son actividades que estamos incorporando dentro de nuestros programas de formación, todavía no de forma obligatoria, sistemática, pero sí lo incentivamos. Y creo que tener espacios para hacer deporte, actividad física y hacer actividades sociales dentro de los lugares de trabajo también son iniciativas que estamos tomando en consideración en lugares donde hay más recursos para poder dar este espacio, que son cosas que ya se han probado en la industria en general, en el fondo, en otros lugares de trabajo donde ya sabemos que esto es saludable. Y además de eso, con los turnos, sobre todo, es súper difícil el mantener el sueño, que es un elemento que también es muy importante dentro del burnout, para poder protegerte como de forma más personal. Nosotros sí estamos dando posturno completo en el fondo, independiente de la especialidad, al que está trabajando en urgencia, porque sabemos que aquí tenemos que estar atentos 24/7 y que alguien que trabajó de noche no va a tener ese tipo de atención durante el día, va a ser más riesgo para el paciente y además va a tener más riesgo de hacer burnout y de tener más problemas de salud mental para él mismo, además de otros problemas de salud, hipertensión, diabetes, sobrepeso y un montón de otras cosas. Entonces, al menos el posturno y lo otro que normamos de alguna forma, pero es una normativa que es más consensuada que otra cosa, es no trabajar 24 horas al revés o 24 horas continuas cuando se pueda. Es lo que intentamos hacer. Son algunos Bien, ejemplos que les puedo dar. perfecto, muy bien, muy completo. Noeli, ¿y qué herramientas de inteligencia emocional consideras que son indispensables para los médicos jóvenes y que pudieran ser aplicadas también fácilmente en un médico no tan joven? Y para todo el panel, a mí me gustaría, si fuera posible, pusieran en el chat en sus países si hay algún medio de contacto. Por ejemplo, si yo vi este webinar y detecté que tengo burnout o una situación de estrés, si saben de alguna asociación o correo o sociedad que pueda brindar atención como gratuita o un poco de orientación, sería bueno para el panel tener esta información. Muy buenas noches para todos. Sí, con respecto a la pregunta, los mecanismos, digamos, de defensa, creo que en toda la charla me queda dividir en lo que sería orientado a residentes, que está bien estudiado el terreno, hay estudios científicos, o sea, está todo avalado, se están desarrollando planes de acompañamiento, y otro que habíamos dicho también en los posgraduados, serían los cirujanos jóvenes recién egresados y los adultos. Creo que cada franja etaria presenta problemas diferentes, y las estrategias, si bien hay algunas que pueden usarse transversalmente, hay algunas mejor orientadas, digamos. Lo que dijeron, si bien a los residentes, en mi hospital, este mecanismo de evaluación está dirigido por psicología y psiquiatría. Ellos en sus entrevistas, que son trimestrales, semestrales, de acuerdo al servicio, inclusive tienen números para acceso 24 horas. También desde la jefatura se promueven actividades, como dijeron, lúdicas. El horario está bien controlado para residentes. El tema de la posguardia es muy nuevo, pero se aplicó y se está controlando. Ahora lo que sería para los ya un poco más adultos, ya posgraduados, creo que hay mucho terreno a estudiar. Si bien las estrategias que conocemos, lo más probable es que hayamos conocido por un acercamiento personal a un servicio de psicología, de psiquiatría, sea cual fuera, más que por estrategias desde la jefatura o estamentos más altos, como un plan de acompañamiento a otras franjas etarias, digamos. Gracias.
Yo tengo una Muchas pregunta para todo el panel, puede contestar el que quiera. Estuvimos hablando de un montón de cosas y me parece que faltó algo que por ahí en nuestro contexto, si bien la ortopedia es una de las especialidades que al ser quirúrgica por ahí está mejor paga que otras especialidades clínicas, pero el factor del dinero y del poliempleo, ¿cómo lo ven en sus diferentes regiones? El Yo les que quiera puedo dar contestar. unos datos en el fondo que nosotros levantamos una encuesta en urgencias, les voy a dar como ese contexto, ¿ya? Y había un punto nosotros preguntamos por ingreso por hora y había un punto de corte que favorecía, o sea, que en el fondo protegía del burnout, independiente de cuántos dólares sean, igual en el fondo hay una relación con el ingreso y la idea es tener un mínimo en el fondo y por ese mínimo tenemos que remar todos para el mismo lado, independiente de los distintos contextos. Lo que sí pasaba era que esa relación no era tan evidente o tan importante en los grupos que tenían alta realización personal, dado el contexto del lugar de trabajo en particular, que en general era más docente y que tenían otras actividades que no fueran solamente el trabajo técnico. Para mí, Gala, Interesante. la respuesta es interesante, pero podemos estar una hora más hablando, porque para mí lo económico, y creo que es lo que nosotros vemos, ¿no? Con las crisis de los que hacen clínica y no hacen quirúrgicas en cuanto a categorizar cuáles son los motivos. En el posgrado uno lo puede ver, que obviamente somos los que hacemos cirugía, tenemos como un bienestar económico un poco más, no sé, es un decir, ¿no? Algunos sí, Holgado. algunos no. Holgado, ponele. Pero también a lo mejor tenés otra autoestima, tenés otra exigencia, estás en un lugar de mayor complejidad, o sea, entonces cuando pones en la balanza la economía pesa un montón. En Argentina les queremos decir que hoy la matrícula es femenina, la de la universidad, y creo fundamentalmente que es por lo económico, porque para hacer plata en medicina tenemos que tener 55 años para arriba. Entonces, el hombre hoy busca otras profesiones y entonces lo económico implica también, para mí implica hay una regla de tres también en el burnout, ¿no? Me muero y llego a fin de mes y no tengo. Pero después depende de cada especialidad, depende de la personalidad, depende de otros y muchos factores que a esa persona también le atañen y no solamente lo económico. Pero para mí sí tiene un rol la economía hoy en cómo se siente una persona, un profesional de la salud en su vida diaria y más no en la residencia en el posgrado para mí, en el que terminó la residencia, en el que terminó la beca, en ese que tiene que empezar, que quiere casarse, tener hijos, lo que quiera, ahí sí, la parte económica es un factor. Daniela, estabas asintiendo a las cosas que decía Sí, Edurne. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Contame. en Colombia hay una particularidad y es que desde hace muy poco por ley las residencias son pagas. Quiere decir, hace unos, no sé si no estoy mal, unos 4 o 5 años, pues las matrículas de todas las universidades tenían un costo muy elevado, incluso más que el pregrado, y las residencias no son pagas, y en este momento son pagas, pero pues es un salario, digamos, del costo pues básico, ¿no? Que no permite ahorro ni construcción, mientras que pues en otros países pues es un trabajo y es un empleo. Entonces, esto genera que al graduarte, pues sales muchas veces con deudas, ¿no? Con deudas del pago de la residencia, más si quieres hacer un fellowship, porque en las ciudades grandes, pues la competencia entre pues cirujanos, ortopedistas, pues es grande. Entonces, otra inversión en educación. Entonces, claro, esto hace que la gente tome más trabajos. Entonces, si estás de guardia de turno en una noche, pues al otro día muy seguramente no estarás libre, sino que irás a tu otro trabajo. Y eso, claro, pues resulta inevitablemente en aumentar el riesgo de burnout de todos los especialistas, pienso yo. Y bueno, yo quisiera también contestar esa pregunta. Es muy interesante en México cómo también hay pluriempleo. Nos salimos de la residencia, todos queremos trabajar en todos lados, ganar más dinero. Definitivamente es un móvil importante.
pero también vemos cómo vamos como creciendo económicamente y cómo las exigencias van creciendo y cómo el mantener un estatus y cómo mantener un nivel nos lleva como que a sobrecargarnos de trabajo y no solamente en lo institucional. Aquí en México la mayoría de los ortopedistas trabajan tanto en lo particular, en lo privado, como en lo institucional. Es muy interesante. Pero aún así, dejando la institución, hay quienes no pueden, ya normalizan tanto la carga de trabajo que siguen trabajando en sus consultorios, a veces con pacientes de a 10, 15 minutos, 4 o 6 pacientes por hora y una carga impresionante, ¿no? También para mantener precisamente pues, los compromisos. Pero ahí sí ya empieza a haber un desbalance entre lo que es vida y trabajo, que es un riesgo muy importante para burnout y muchos problemas mentales. Sí, ahí estaba comentando la doctora Ana King de México que también había como muchas diferencias en si uno trabajaba en el ámbito privado o en el ámbito público. Y como vemos, digamos, en toda Latinoamérica tenemos todas nuestras diversidades entre todos los países, pero tenemos como algo en común, ¿sí? Por favor, para los usuarios del Zoom, está habilitado ya el chat por si quieren dejar algún comentario extra. Yo les quiero comentar, en México, bueno, Cintia ya puso, la doctora Ana Cristina también dice que por instituciones en cuanto a residentes pueden acudir. También para médicos residentes existe un programa que ya mencionó David, que se llama Salmer Care, que es de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es un número que voy a poner en el chat y es atención gratuita en línea, atención psicológica gratuita para todos los residentes de nuestro país. Por ahora es una buena iniciativa, pero pues creo que faltan iniciativas para quienes ya no somos médicos residentes tal vez, pero es una iniciativa que está validada actualmente. Nosotros en la federación hicimos una encuesta en el último, hace 2 congresos, sobre salud mental en residencias de ortopedia y de 120 residentes fue una encuesta muy rápida de un día con apoyo de un laboratorio médico y de los 120 residentes detectamos 6 casos con depresión grave que se canalizaron a través de la Asociación Psiquiátrica Mexicana de Atención Psicológica. Creo que es algo a lo que vale la pena darle seguimiento. Y también creo que hay que trabajar mucho desde las instituciones donde estamos, ¿sí? Porque si no le reclamamos a las instituciones que nos cuiden, estamos como muy a la deriva. Podemos utilizar, digamos, determinados recursos que nos pueda llegar a brindar asociaciones o el Estado, pero también tenemos que trabajar para que desde nuestras instituciones seamos cuidados. Hay algunos comentarios, tanto de Paraguay, ¿los querés leer, Vale? Perdón. Mercedes dice, en Paraguay, por ejemplo, los que realizan un fellow tienen la oportunidad de tener una guardia de 24 horas para el fin de semana. Entonces, como no alcanza el dinero, se trabaja de lunes a lunes. Esa es una realidad muy latinoamericana. Desde troncal hasta especialista de fellow recién recibidos debemos trabajar casi todos los días por el tema monetario. Por eso se tiene en cuenta mucho la salud mental en los hospitales escuelas. Y yo creo ya lo dijiste vos, Gala, pero en Latinoamérica es absolutamente innegable. Lo estábamos comentando un poco en la sesión de prueba previa al webinar, que si bien evidentemente la mayor parte de la evidencia está generada en residentes, posiblemente si uno estratifica los distintos años de práctica, tenemos siempre diferentes razones para estar en claro riesgo de burnout y todas están atravesadas al final en Latinoamérica por lo económico, porque al principio estamos obligados a producir, en la zona media estamos obligados a mantener esa producción, eh, y al final nosotros no podemos, como en los países del primer mundo, relajarnos y pensar en irnos lentamente, y dejar de producir y tener más tiempo fuera del trabajo. Porque el fantasma de la realidad de los pasivos en Latinoamérica claramente nos atraviesa a todos. Sí, tenés razón, Valeria, y es algo que se tiene que plantear y que poner sobre la mesa, porque si no lo hablamos, queda completamente oculto. ¿Hay algún comentario más para leer, Vale?
Sí, después tenemos varios comentarios, pero Jesús Adrián López Castro dice hay una gran deficiencia tanto en personal capacitado, presupuesto para atender la problemática, interés y voluntad política para entender el problema. Sí, esto claro que no está en la agenda. Eh, Creo que es un webinar, nos dice, perdón, Miguel Antonio, creo que es un buen webinar, sin embargo, en los tiempos actuales, el médico cirujano recién egresado acepta lo que le exigen para continuar con su desarrollo, y aquellos cirujanos que ya tienen tiempo ejerciendo requieren más de un empleo, lo que implica un poco lo que veníamos hablando, mayor exigencia de sus potencialidades y sus capacidades, y eso lo que implica para tener una adecuada salud física y mental. De- Bueno, creo que se definitivamente abrió un debate, Valeria. Itzel, creo que acá abrimos un debate, podríamos estar muchísimo tiempo, creo que es algo para seguir trabajando y los invito de vuelta a todos, tanto los ponentes como a los panelistas, para poder seguir hablando de estos temas, porque seguramente a partir de estos encuentros se puedan gestar y que sirvan como primer llamarada para que se gesten actitudes desde las instituciones para poder mejorar esto, ¿no? Itzel. así es, muchas gracias a todos. Como hemos platicado, podríamos estar aquí horas. Creo que este es un muy buen primer foro. Dicen que lo que no se nombra no existe, entonces es importante que nos diagnostiquemos, que empecemos a tomar en cuenta ese tipo de temas y estamos seguras que tendremos muchas más estrategias para poder brindar ayuda en nuestra especialidad. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos quienes nos pudieron acompañar. Gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias a Adiós. ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, buenas tardes.